Doctora, ¿puede habilitar el micrófono, por favor? Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la tertulia del día de hoy, que estará a cargo de la doctora Carolina de la Torre. El tema sobre que ella nos va a exponer es la grabación del estado de riesgo en el contrato de seguros bajo el análisis de un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, el fallo 2694 de 2024. Carolina es abogada de la Universidad Externado de Colombia, es especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana y magíster en Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente, Carolina lidera el grupo de práctica de seguros en Gómez Pinzón Abogados. Por favor, si tienen comentarios, preguntas, háganlas por el chat mientras Carolina puede hacer su presentación. Adelante, Carolina, y muchísimas gracias por tu disposición y por haber atendido esta invitación de Acoldesi. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la doctora Carmenza Mejía de Acoldese a este espacio. Como bien lo dijo la doctora Carmenza, la idea es conversar sobre una sentencia que fue proferida el 24 de octubre de 2024 que habla básicamente sobre la agravación del estado de riesgo. Creo que ya ahí están viendo mi presentación. La idea es que analicemos esta sentencia. Para ello vamos a realizar un breve recuento de los hechos, de los argumentos de las partes, cuáles fueron más o menos las posturas de las partes, las decisiones de instancia, las consideraciones de la Corte Suprema para definir el fallo y identificar algunos problemas jurídicos a raíz de las consideraciones tomadas por la Corte Suprema y finalmente hacer un análisis y comentarios a esas consideraciones de la Corte. Entonces, vamos a empezar con los hechos. Básicamente, en este caso, y el objeto de la controversia se basó en que una sociedad de comercio minorista adquirió una póliza de multirriesgo empresarial, la cual incluye, entre otras cosas, la cobertura de negación de las mercancías. Sin embargo, una vez ya habían iniciado la vigencia de la póliza, la compañía o la sociedad minorista decidió trasladar sus mercancías de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Cali. Y ese traslado fue notificado a la compañía de seguros a través de su intermediario el 28 de julio. Sin embargo, el traslado efectivo de las, disculpa, pasó la diapositiva, el traslado efectivo se realizó 2 días después. No obstante, una vez se hizo el traslado, aparentemente la sociedad de comercio minorista se dio cuenta que ese local o ese predio no era el adecuado y tuvo que realizar una segunda adaptación o traslado de las mercancías a otro predio. Esa modificación o segundo traslado se realizó el 17 de agosto de 2016, notificándosele a la aseguradora ese mismo 17 de agosto. Como consecuencia de estos cambios, la aseguradora decidió un par de días después, el 22 de agosto para ser más exacta, enviar un funcionario para que inspeccionara el nuevo local y en esa diligencia realizó unas recomendaciones verbales y a pesar de esas recomendaciones, el curso normal del seguro siguió y se recaudaron las primas como se venía realizando anteriormente. En octubre ocurre un siniestro, por una fuerte lluvia se inundan las mercancías, pero la aseguradora decidió objetar el siniestro alegando que el predio asegurado correspondía al de Bogotá. Y adicionalmente, en diciembre notificó que la póliza había terminado porque no había aceptado los cambios en la ubicación del predio. Entonces, como para sintetizar estos hechos, básicamente estamos ante un escenario en donde una sociedad adquirió una póliza donde se cubría unas mercancías en Bogotá, se realizó un traslado a Cali, en Cali se hicieron unas recomendaciones. Luego ocurre un siniestro y la compañía de seguros decide no darle cobertura al siniestro presentado. Entonces, ante este panorama, ¿qué dijeron las partes? El demandante, respecto a la notificación del cambio, dijo,
está bien, yo no cumplí con el preaviso que establece la norma o el artículo 1060 del Código de Comercio, pero pese a ello, la compañía de seguros sí conoció y consintió el cambio. Por su parte, la compañía de seguros dijo, no, a mí no me notificaron oportunamente, no me notificaron dentro del término legal y como consecuencia, el contrato de seguro terminó automáticamente. El otro argumento, el otro tema que fue importante, digamos que en el análisis de esta sentencia fue que se derivó de esa inspección que les comenté que se hizo una vez se realizó efectivamente el traslado de las mercancías acá. La parte demandante dijo, yo recibí una inspección el 22 de agosto, no me informaron que el predio era insegurable, solo me hicieron unas recomendaciones verbales y el seguro continuó normalmente y yo seguí pagando la prima común y corriente. Por su parte, la compañía de seguros dijo, no, yo hice la inspección, el predio no era asegurable, por eso hice unas recomendaciones. Como esas recomendaciones no se acataron, el seguro terminó. El otro argumento o punto importante que se debatió fue básicamente decir que los efectos de la terminación del contrato. Entonces, la parte demandante dijo, la aseguradora me notificó el 13 de diciembre que el seguro había terminado. Y como el efecto de la revocación o la carta que se está emitiendo es hacia el futuro o sus efectos corren hacia el futuro y el siniestro ocurrió en octubre, eso significa que el seguro tiene cobertura o mi siniestro tiene cobertura a la luz del seguro, porque básicamente la aseguradora ejerció su derecho de dar por terminado el seguro con posterioridad a la materialización del siniestro. Por su parte, la compañía de seguros dijo no, porque insiste en sus dos argumentos de yo le presenté unas recomendaciones, no las acató, no hizo el cumplimiento de las garantías que yo les había exigido y adicionalmente la notificación de la grabación del estado de riesgo no fue oportuna. Ante esos argumentos y esos puntos, digamos que claves para entender más o menos la dinámica de las posturas de las partes, la parte demandante obviamente dijo, este evento o este siniestro tiene cobertura porque la aseguradora había aceptado tácitamente la modificación del lugar y en todo caso la terminación que se comunicó mediante un escrito del 13 de diciembre tiene efectos hacia el futuro. Y la aseguradora dijo, no, el siniestro ocurrió en una ubicación distinta a la asegurada y el contrato había terminado por una agravación del estado de riesgo y el incumplimiento de las exigencias o garantías solicitadas con ocasión de la inspección. Esos son los argumentos que nosotros tenemos. Entonces, de acuerdo a esos argumentos, ¿cuáles fueron las decisiones que se tomaron de instancia? Tanto en primera como en segunda instancia se negaron las pretensiones de la demanda. Y el fundamento fue básicamente lo mismo o los mismos argumentos que acabo de esbozar que fundamentó la aseguradora durante el proceso. Y básicamente es que dijo, no se cumplieron las recomendaciones dadas en la inspección. Y en segunda instancia, adicionalmente, además de este argumento que acabo de mencionar, se dijo la notificación fue extemporánea, la modificación condujo a la imposición de nuevas garantías y esas garantías no fueron notificadas en su cumplimiento y adicionalmente, pues que la terminación que se realizó en diciembre, dado que se derivan de estas omisiones aparentemente por parte del asegurado, tiene efectos retroactivos. Entonces ese es el panorama. Tenemos dos instancias en donde se acogieron los argumentos de la aseguradora, donde aparentemente la notificación inoportuna de la grabación del estado de riesgo generó la terminación automática del seguro. Los que no pudieron leer la sentencia casa la decisión, pero antes de llegar a las conclusiones, quisiera ir como paso a paso de por qué la Corte decidió casar la sentencia. Entonces, en primer lugar, y dado que el tema que nos convoca y que es el que más nos interesa, digamos que
detallar en esta tertulia, que es la agravación del estado de riesgo, es identificar qué es el estado, qué es la agravación del estado del riesgo, qué circunstancias son las que permiten entender que existe una modificación del estado del riesgo. Para eso la Corte cita otra sentencia pues, de la misma corporación en donde establece tres requisitos que son importantes o indispensables para entender que existe una agravación. El primero de ellos es que debe existir una circunstancia que influya negativamente en el riesgo asegurado, en ese elemento del riesgo asegurado, y tiene que generar una modificación en las condiciones en las que se encontraba el riesgo al momento de contratar el seguro y que fuera de una connotación negativa. La segunda es que la circunstancia tiene que ser nueva y posterior a la celebración del contrato. Y esto tiene mucho sentido porque si ello no fuera así, sería muy difícil distinguir esta figura con la de reticencia o inexactitud en la declaración del estado de riesgo. Recordemos que la agravación del estado del riesgo se deriva y está estrechamente ligada de ese deber de informar y de mantener el estado del riesgo. Nosotros, o el asegurado, más bien el asegurado y el tomador, durante el contrato del seguro y la ejecución del seguro, siempre tiene que mantener una comunicación fluida con la aseguradora, informándole cuál es el estado del riesgo y manteniendo el estado del riesgo en las mismas características y condiciones de al inicio. Entonces, si el asegurado genera o se percibe una modificación de ese estado del riesgo durante la ejecución del contrato, debe, digamos que, entender que la figura que se aplica en esta circunstancia es la agravación del estado del riesgo y no la declaración inexacta al momento de tomar el seguro. El tercer elemento es la imprevisibilidad, es decir, es un hecho que nadie esperaba que sucediera y que durante la ejecución obviamente acaeció y genera pues, una modificación del riesgo. Y lo que ustedes ven en el numeral cuarto, más que un requisito, es como una conclusión que recoge cuál es el impacto y la connotación que tiene la agravación del estado del riesgo. Y es que cuando se materializa o se evidencia una circunstancia de agravación del estado del riesgo, realmente lo que sucede es que aumenta la probabilidad de la ocurrencia del siniestro. Y esa es como la clave para poder entender cuándo una circunstancia o un hecho debe ser considerado como una agravación de riesgo. Ya entendiendo el concepto y cuáles son como los elementos que jurisprudencialmente se han indicado que caracterizan una agravación del estado del riesgo, ahora vamos a ver cuál fue una de las interpretaciones que dio la Corte respecto al artículo que rige esta figura. El artículo que rige esta figura es el artículo 1060 del Código de Comercio. En él, la Corte interpreta respecto al escenario donde el asegurado tomador conoce y bajo su potestad y voluntad genera una circunstancia que agrava el estado del riesgo, debe de informarlo con 10 días de antelación. Pero en este caso, la Corte lo que mencionó es que ese término de 10 días también es un plazo que se le otorga a la compañía de seguros para aceptar o rechazar la modificación de la cual ha sido notificado oportunamente. Y esa aceptación o rechazo tiene que ser por escrito en aras de igualdad entre las partes. Si el asegurado y el tomador tienen que informar con 10 días de antelación por escrito, la compañía de seguros también tiene que hacerlo mediante esta formalidad. Si bien existen otras maneras o digamos que escenarios donde se genera la grabación, en este momento quedémonos con este escenario y más adelante cuando vayamos a profundizar en los problemas jurídicos existentes, vamos a mirar cuáles son los demás. Pero digamos que el punto clave y que de pronto puede generar mayor controversia de esta sentencia es justamente esta posibilidad de otorgarle a la compañía de seguros 10 días para aceptar o rechazar la modificación a la grabación del estado de riesgo. Ahora bien, cuando no existe una notificación oportuna de la grabación del estado de riesgo por parte del asegurado o el tomador, la norma prevé que existe una terminación automática del contrato.
Sin embargo, la Corte en esta sentencia informó o estableció que esa terminación automática no es absoluta. ¿Y por qué no es absoluta? Porque en el último inciso del artículo 1060 se establece una hipótesis y es que si la aseguradora tiene conocimiento de las modificaciones del riesgo y no actúa y el contrato sigue, digamos que ejecutándose en las condiciones normales, eso significa que la aseguradora consintió con darle continuidad al seguro. Y no importa si la notificación fue extemporánea o no. Y este, digamos que inciso y esta argumentación que desarrolla la Corte respecto a esta excepción, es importante también atarla con el análisis que normalmente hacemos con la reticencia. Nosotros o bueno, más bien yo hace unos segundos o hace unos minutos explicando los elementos y la diferenciación del segundo, que es la circunstancia nueva. Sí, la agravación del estado del riesgo se deriva y está estrechamente ligada con la reticencia. La Corte dice, pues es lógico que la excepción que yo establezco en el artículo 1058 al hablar de la reticencia, pues también sea traída en el 1060. Es, digamos que naturalmente lógico que si la compañía de seguros conoció o debió conocer de lo que omitió el asegurado tomador de declarar, pues yo no debería de aplicarle las sanciones en forma absoluta. Y eso mismo sucede acá. Y esto es lo que replica la Corte. Básicamente, la terminación automática no es absoluta. Una de las excepciones contempladas en la norma es el conocimiento y la aceptación tácita por parte de la aseguradora. Y esta circunstancia, señala la Corte, no es para condonar el incumplimiento de las obligaciones que tiene el asegurado del tomador, sino realmente la idea es preservar el contrato. Si las partes realmente tienen el deseo de continuar con el contrato, la idea es que precisamente pues, la norma dé la posibilidad de darle como continuidad a las relaciones contractuales. Eh, Dada la decisión de las instancias y dado que al momento de realizar el análisis por parte de la Corte de las decisiones dadas por el tribunal, encontró ciertos problemas de interpretación y ciertos problemas conceptuales. Y por esa razón hace la distinción entre cuatro conceptos, los cuales son valiosísimos para poder entender la problemática que más adelante vamos a analizar, y es que es necesario identificar y entender cuál es la diferencia entre notificación oportuna y conocimiento oportuno. La notificación oportuna se deriva de la obligación que tiene el asegurado tomador de informarle dentro del término legal a la aseguradora de la existencia de una circunstancia que agrava el estado del riesgo. Eso quiere decir que la notificación oportuna está exclusivamente dirigida a la obligación del asegurado de tomar. Por su parte, el conocimiento oportuno está dirigido a entender cómo la aseguradora tiene conocimiento del evento, de la circunstancia, y que no importa la notificación sea o no oportuna, sino que cuando la compañía tiene conocimiento, este sea oportuno. ¿Y cuando es oportuno? Antes de que ocurra el siniestro. Entonces, el conocimiento oportuno está enteramente direccionado a que la aseguradora sepa del cambio de la modificación antes de que ocurra el siniestro. Por su parte, los otros dos términos que la Corte consideró que eran importantes diferenciar eran terminación y revocación. La terminación ocurre, como más o menos ya les había adelantado, ocurre de pleno derecho cuando el asegurado o el tomador incumple con su obligación de notificar dentro de los términos legales la existencia de un hecho que modifica o agrava el estado del riesgo. Esa es la terminación y dice la Corte, equivocadamente el tribunal utilizó indistintamente el término de determinación cuando realmente no se veía, digamos, que esta circunstancia. ¿Y cuál es la otra, digamos, qué concepto que se contrapone entre comillas a terminación? Es revocación. La revocación se trata realmente de la decisión unilateral de la aseguradora de dar por terminado el seguro.
y esa revocación se da en los términos del artículo 1071. ¿Eso qué quiere decir? Que la aseguradora tiene que notificar por escrito con 10 días de antelación y que ese, como son con 10 días de antelación, significa que su terminación tiene efectos solamente hacia el futuro. Si ustedes ven en la diapositiva, la idea es también hacer una asociación. Cuando yo no notifico oportunamente, se da una terminación. Cuando yo tengo un conocimiento oportuno y la aseguradora desea terminar el seguro, lo que debe ejercer es su derecho de revocar el seguro. Entonces, si nos tomamos como una foto imaginaria a esta diapositiva y entendemos perfectamente en qué consisten estos conceptos, va a ser mucho más sencillo desarrollar las conclusiones respecto a los temas que vamos a abordar. Ahora bien, la Corte Suprema critica y juzga bastante la omisión y la conducta pasiva por parte de la compañía de seguros. La Corte dice, si usted conoció de la existencia de una circunstancia que modificaba el estado de riesgo y usted decidió enviar a una persona que inspeccionara el predio, en primer lugar, esa conducta automáticamente me permite entender que usted conoció oportunamente antes de la existencia de un siniestro y que su deseo era darle continuidad al seguro, o por lo menos identificar si esas condiciones en las que se encuentra ese nuevo predio cumplen con las exigencias o características que usted necesita para asegurar ese predio. Si usted no está convencido de que ese predio realmente tiene las características necesarias para ser asegurado bajo ese predio, usted podía tomar cualquiera de estas tres opciones. O la primera, que era imponer garantías adicionales, y aquí aclara la compañía, perdón, la Corte, diciendo, es que garantías no son unas recomendaciones verbales dadas por un inspector que va al sitio. Las garantías tienen unos requisitos de acuerdo al artículo 1061, las cuales tienen que constar por escrito y que tienen que informarse de tal manera que se entiendan inequívocamente que constituyen garantías. Aquí realmente lo que pasó fue un inspector, un técnico, informó que necesitaban hacer unos ajustes, pero después de eso la aseguradora no emitió ninguna comunicación formal tendiente a generar, digamos que la formalización de esos requerimientos. La segunda opción era aumentar la prima. Si consideraba que en efecto existía un aumento del riesgo, pues podía incrementar el valor de la prima de forma proporcional. Y la tercera opción era, si definitivamente el riesgo es inasegurable, revocar el contrato conforme a lo establecido en el artículo 1071 del Código. Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia, ¿qué concluye? Concluye que las omisiones de la aseguradora fueron tres. Uno, no notificar la terminación del seguro, y ustedes aquí lo ven en negrilla porque básicamente quiero que discutamos de este tema más adelante. El segundo, notificar la revocación del seguro. Y tercero, notificar por escrito las nuevas garantías. Estas son las tres cosas que juzgó y echó de menos la Corte y que como esas conductas no existieron o esa actitud omisiva de la aseguradora, realmente lo que hizo fue generar una creencia legítima a la parte demandante de que existía un contrato, que el contrato seguía vigente y que como consecuencia, al momento del siniestro, existía cobertura por parte de la póliza. Y bajo ese análisis, la Corte decide casar la sentencia y condenar a la compañía de seguros al pago de la indemnización correspondiente. Ahora bien, ya viendo como brevemente cuáles fueron los hechos y digamos que las características de la sentencia y las consideraciones, vamos a identificar unos problemas jurídicos. Básicamente, cuando leí la sentencia, hubo tres cosas que me llamaron la atención y que me gustaría que ustedes también las analizaran y, por supuesto, si existe alguna posición diferente, pues que sea la oportunidad para compartir todos en este espacio nuestras ideas. El primer problema jurídico es la terminación como consecuencia de la modificación del estado de riesgo es automática.
El segundo problema jurídico es desde cuándo tiene efectos la terminación o revocación del seguro por la agravación del estado de riesgo. Y recordemos que una de las posturas enfrentadas entre las partes era, uno decía que tenía efectos retroactivos y otros que decían que tiene efectos hacia el futuro. Y el tercer problema jurídico es necesaria la aceptación expresa de la aseguradora para que tenga cobertura el riesgo modificado. Y si a esa pregunta la respuesta es sí, ¿cuál sería el plazo con el que cuenta la aseguradora para aceptar o dar por terminado el contrato tras la modificación del estado del riesgo? Teniendo en cuenta esos tres problemas jurídicos, vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos. Pero antes de eso, me parece muy importante que miremos el artículo 1060. Creo que siempre que uno va a realizar un análisis jurídico, el primer paso que uno siempre tiene que realizar es verificar la norma y verificar cuál es el contenido de la norma y no quedarse solamente con las posturas de las partes y digamos que cómo de alguna manera interpretó la Corte el artículo. Entonces, rápidamente, para mirar este artículo, que es el que rige y delimita la existencia de la figura de la agravación del estado de riesgo, es que, como les venía diciendo, en su primera parte se menciona que el asegurado y el tomador son los obligados a mantener el estado de riesgo. A partir de esa obligación de mantener el estado de riesgo, porque bajo esas características es que se emitió un seguro y bajo esos parámetros se estableció una prima. Cada vez que se encuentre una circunstancia o hecho que no sea previsible y que sobrevenga con posterioridad a la celebración del contrato o que sea durante la ejecución del contrato, el tomador y el asegurado deberán de notificar. Y si ustedes revisan este primer párrafo, básicamente ahí encontramos los tres elementos que nos dice la Corte, que son los esenciales para identificar la existencia de una agravación del estado del riesgo, que sea algo que afecte el riesgo, el elemento del riesgo asegurable, que sea un hecho imprevisible y que adicionalmente se dé durante la vigencia del seguro o que sobrevenga con posterioridad a la celebración. Esa es la figura. Posteriormente, el artículo básicamente nos menciona cuáles son los términos para realizar la notificación de esa grabación del estado de riesgo. El artículo nos menciona o nos establece dos hipótesis. La primera es que cuando esa circunstancia o hecho depende del arbitrio del asegurado o de la voluntad del asegurado y el tomador, ellos tienen 10 días para notificar esa modificación del riesgo. Esos 10 días antes de que ese hecho se materialice, tienen que informarle al asegurador. Ahora bien, si esa modificación le es extraña, ellos no tienen la potestad ni la voluntad de hacer una modificación al riesgo, sino simplemente por un hecho extraño, ajeno a ellos, ocurre una circunstancia que me modifica el estado del riesgo, esa notificación se tiene que hacer dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que tenga conocimiento. Pero para no dejar abierta digamos que ese término, lo que hace el artículo básicamente es también incluir una presunción que dice, transcurridos 10 días desde el momento en el que efectivamente ocurre ese hecho, esa circunstancia, se presume el conocimiento del tomador. Una vez tenemos claros cuáles son los términos que tiene el asegurado del tomador para notificar, la misma norma prevé qué pasa si yo notifico oportunamente. Lo que pasa es que el asegurador, y aquí por eso está en negrilla, porque es importante que identifiquemos los verbos y las consecuencias. Aquí dice, la aseguradora podrá, es decir, tiene un derecho de revocar, y como recordamos hace unas diapositivas atrás, una cosa es revocar y otra cosa es terminar. Entonces podrá dar por terminado, pero bajo los términos del artículo 1071, el contrato o aumentar el valor. Si ello no ocurre, es decir, si el asegurado y el tomador no notifican oportunamente la terminación del contrato del seguro, aquí se produce la terminación. Es decir, el efecto automático de la no notificación oportuna
de la alteración o modificación del estado de riesgo es la terminación automática del seguro. Y por último, en el último inciso, se establece que esta sanción, ¿y a qué se refiere con esta sanción? A la terminación automática. No le es aplicable en dos, o no es aplicable la sanción de terminación automática en dos escenarios. Uno, en seguros de vida para amparos accesorios, que pues por eso pasamos rápidamente, porque no es el caso que nos trae a esta tertulia y no es el tema de la sentencia. Pero el segundo escenario sí es el que es bastante relevante, porque básicamente habla de cuando el asegurador haya conocido oportunamente la modificación y haya consentido en ella. ¿Eso qué quiere decir? Que si el asegurador, pese a no haber sido notificado oportunamente, conoce y consiente en la modificación, no se termina el contrato. Entonces, ya después de haber realizado como un escaneo de este artículo 1060, vamos a mirar cada uno de los problemas jurídicos que habíamos planteado anteriormente. El primero de ellos es, ¿la terminación realmente es automática cuando no hay una notificación oportuna o qué es lo que realmente nos dice? Creo que ya con todo lo que hemos explicado, tanto por parte de las consideraciones de la Corte como de analizar el artículo, creo que ya podemos concluir que la terminación del contrato automática sí se genera por la falta de la notificación oportuna. Ahora bien, hay un tercer elemento. Entonces, aquí les hago la invitación. Para nosotros poder generar una respuesta a esta pregunta, debemos de verificar o diferenciar tres escenarios. El primero o los dos primeros es cuando se notifica oportunamente, pues aquí no hay una terminación automática. Y cuando se determina el tiempo o la oportunidad, pues son los 10 días que ya hemos venido hablando, los 10 días de antelación o 10 días después del conocimiento, pero la excepción es lo que aquí más nos importa. Entonces, es como la excepción a la respuesta. Sí, la no notificación oportuna genera la terminación automática. La respuesta es sí, pero con una excepción. Y la excepción es el conocimiento previo del asegurador. Ahora bien, aquí es muy importante tener en cuenta la teoría de los actos propios. Si bien la Corte no menciona explícitamente la teoría de los actos propios, sí habla de la confianza y de la creencia legítima del asegurado y del tomador al ver la conducta sistemática de la compañía de seguros. Entonces, aquí solamente quisiera hacer dos comentarios adicionales respecto a la teoría de los actos propios, y es que la inspección por sí misma, la que realizó unos días después del segundo traslado de las mercancías por parte de la compañía de seguros, no es una aceptación tácita ni tampoco debería de entenderse como digamos que, sí, una aceptación tácita de la modificación del estado de riesgo. Lo que realmente genera esa aceptación son todos los actos posteriores que realizó la aseguradora, o más bien las omisiones de la aseguradora, porque ella no emitió una comunicación, no aumentó la prima, siguió recibiendo el valor de la prima, y esas circunstancias son realmente las que permiten materializar la teoría de los actos propios y generar una confianza legítima en el asegurador y en el asegurado y en el tomador de que en efecto el seguro continuaba vigente pese a que existía una grabación del riesgo y que ella no había sido notificada oportunamente. Entonces, es muy importante que cada vez que pensemos en la terminación automática no dejemos de lado la excepción y sobre todo que la excepción no se materializa simplemente con una aceptación expresa, sino también con una aceptación tácita como fue la que ocurrió en este caso. El segundo problema jurídico que identificamos es desde cuándo tiene efectos la terminación o revocación del seguro por la agravación del estado de riesgo. Entonces, cuando hablamos de terminación, y perdón que soy tan reiterativa, pero pues la idea es que todos tengamos claro cuándo aplica terminación y cuándo aplica revocación. Cuando hablamos de terminación, recordemos es el incumplimiento de la notificación oportuna de la agravación del estado de riesgo.
¿Qué dice la sentencia respecto a desde cuándo tiene efectos esa terminación? En la sentencia se dice que es desde la materialización de la agravación del riesgo, es decir, desde el momento en el que se desatendió el deber de mantener el estado de riesgo. Recordamos que el primer inciso del artículo 1060 habla de esa obligación. El asegurado y el tomador deben mantener el estado del riesgo durante la vigencia del seguro. Si ello no ocurre, pues, y si yo no notifico oportunamente, a partir de ese momento en el que dejo de cumplir o incumplo mi obligación de mantener el estado del riesgo, es cuando realmente se acaba el seguro. Sin embargo, digamos que la respuesta a esta pregunta no ha sido tampoco pacífica y existen diferentes teorías respecto a cuándo es ese momento. Por ejemplo, los doctrinantes Efrenosa y Andrés Ordóñez, para identificar cuál es el momento, desde cuándo tiene efectos, identifican dos escenarios: cuando la grabación es involuntaria y cuando la grabación es voluntaria. Cuando es involuntaria, ellos dicen que se produce desde el momento en el que vence la oportunidad de notificar la grabación del estado del riesgo. Y cuando es voluntaria, es decir, cuando el asegurado decidió modificar ese riesgo asegurado, es desde el momento en el que se agravó efectivamente el riesgo. Por su parte, el doctor Hernán Fabio López Blanco dice: indistintamente de los escenarios, opera cuando vencen los términos, sean los de 10 previos cuando es voluntario o los 10 posteriores al conocimiento cuando es involuntario, incluyendo la presunción de los 30 días. La verdad, en este punto, y ya esta sí es una opinión personal válida que sea, digamos, discutida por parte de algunos de ustedes, es que si la agravación del estado de riesgo se deriva y está íntimamente ligada al elemento esencial del riesgo, y si existe una modificación del riesgo y ese elemento del riesgo asegurable se modifica o deja de existir en el momento en el que la agravación existe, pues en el momento en el que justamente el riesgo deja de ser asegurable, no tenemos un elemento del contrato del seguro y como consecuencia en ese momento debería dejar de existir el contrato de seguro. Entonces, básicamente es desde el momento en el que se materializa la agravación del estado de riesgo, porque justamente en ese momento es que perdemos uno de los elementos esenciales del contrato de seguro. Por su parte, la revocación no tiene discusión, a menos que exista alguien que diga: no, pues el artículo 1060 no remite al 1071, la revocación debe de ser manejada en términos diferentes, pero lo cierto es que en esto sí creo que la doctrina es pacífica en entender que la revocación se da a la luz de los términos y exigencias del artículo 1071. ¿Y esto qué quiere decir? Que la aseguradora tendrá o podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de seguro mediante una notificación escrita con 10 días de antelación. Y creo que esto, además de estar en la norma y en el artículo 1071, es algo razonable. Porque si la aseguradora decide dar por terminado unilateralmente un seguro, pues se le debería dar al asegurador y al tomador un término prudencial para que pueda, si quiere ser alguien diligente, buscar en el mercado otro seguro que sí desee asegurar o amparar el riesgo que va a dejar de tener cobertura en 10 días. Entonces, realmente es una decisión que busca ir en pro del consumidor, en pro del asegurado, para que no quede, digamos, quede desprotegido una vez se dé por terminado el contrato de seguro y por eso tiene, pues, según mi consideración, es que tiene sentido que sea con 10 días de antelación. Ahora bien, el último problema jurídico revisado es si la aseguradora debe notificar la aceptación o rechazo del riesgo. La verdad es que la mayoría de los doctrinantes dice es que aquí la aseguradora no tiene por qué notificar, no existe ninguna obligación de notificar al asegurado o al tomador de si rechaza o acepta el riesgo. O sea, digamos que
de rechazarlo eventualmente será por la terminación y el efecto de revocación, pero no porque esté bajo su cargo realmente decir si quiero asegurar. O sea, por eso existe la aceptación tácita y el conocimiento, digamos, que veníamos viendo en el inciso último del 1060. Sin perjuicio de esto, eh, sí, como la sentencia trae o menciona, que este es el punto, digamos, que más, entre comillas, álgido de la sentencia trae, es que la aseguradora tiene 10 días para decir una vez recibe la notificación si revoca o no revoca el seguro o qué va a hacer con el mismo. Entonces, en ese sentido, la sentencia, reitero, dice, cuando es voluntario, es decir, cuando el asegurado decide modificar el estado del riesgo, la aseguradora tiene 10 días para decir si acepta o no, o qué va a hacer, si va a aumentar la prima o cuál es su decisión. Si es involuntario, o sea, si es ajeno al asegurado y al tomador, tiene que tomar la decisión de inmediato. Pero si la decisión es modificar alguna característica del seguro, como incrementar el valor de la prima, tiene que hacerlo dentro de los 10 días siguientes también. Y digamos que respecto a este asunto, la sentencia viene acompañada de un salvamento de voto, pero quiero dejar ese argumento como de último para decirles que, por ejemplo, Hernán Fabio López Blanco, respecto al término que tiene la compañía para decidir sobre la grabación del estado del riesgo, él dice que no existe ningún término. Y la razón es bastante, digamos que, por decirlo de alguna manera, obvia y lógica. Y es que si la aseguradora no termina el seguro o no toma ninguna decisión respecto a esa grabación, la aseguradora es la que corre con su omisión y su negligencia, porque mientras ella no aumenta el valor de la prima o no revoca el seguro, pues el seguro sigue, digamos que en sus características iniciales. Entonces, básicamente, mientras no se emplee la facultad de revocar el contrato, se entiende que el seguro tiene cobertura bajo las mismas características a las inicialmente pactadas. Entonces, no establece un término, uno, porque la norma no lo dice, y dos, porque pues, al final no hacerlo, no ejercer ese ejercicio, realmente es de un interés exclusivo de la compañía de seguros. Ahora bien, ¿qué dice el salvamento de voto? Y es algo que me acojo más como teoría, y es que el salvamento de voto dice, la norma no señala un plazo específico para que las aseguradoras manifiesten algo sobre la modificación del estado de riesgo. Como de acuerdo al derecho de obligaciones, existen obligaciones sujetas a plazo y condición, y como la norma no establece un término para la aseguradora, no existe ningún término para ella, realmente nos encontramos ante una obligación pura y simple. Y en ese sentido, su ejecución tiene que ser en un periodo razonable. Y atando, digamos que el argumento del salvamento de voto, yo creo que realmente el artículo, y por eso también les traía el artículo al principio del análisis, en ningún lado específicamente señala que la aseguradora tiene un término específico, por lo que realmente es una obligación simple o es una facultad que puede ejercer cuando ella considere necesario. Ahora bien, una cosa es que la norma establezca o señale un plazo, y otra cosa es que sea razonable entender que la aseguradora dentro de los 10 días mencione o diga si acepta o no. Y me explico un poco mejor con el caso, pues con los hechos que fundamentan este caso. En este caso, estamos en una grabación del estado de riesgo voluntaria, porque el asegurado decide trasladar sus mercancías de Bogotá a Cali. Tu obligación es notificarlo 10 días antes. Si yo notifico 10 días antes, lo lógico y razonable es que en efecto, dentro de esos 10 días, yo le diga como aseguradora al asegurado si acepto o no acepto, para que el asegurado tome decisiones, si tiene que cambiar de seguro, si tiene que modificar el lugar, si tiene que, o sea, tenga pueda tomar una decisión, digamos que con conocimiento
e informada dependiendo de lo que le diga la aseguradora. Pero eso es un tema de razonabilidad, más no que la norma establezca específicamente que la aseguradora deba de hacerlo dentro de los 10 días. De hecho, dependiendo a cada caso concreto, pueden ser útiles o no los 10 días. Y por eso, digamos que personalmente considero que la norma no lo establece y dependiendo de las circunstancias, es que la aseguradora debe de manifestar alguna objeción dentro de un término razonable. Ahora bien, como bien lo dice eh, el doctor Hernán Fabio, pues realmente al final el que soporta la carga de no terminar el seguro, de no revocarlo, no aumentar la prima, precisamente la aseguradora, porque si llega a existir o materializarse un siniestro, lo tiene que cubrir porque no ejerció sus, digamos que, facultades o derechos a tiempo. Entonces, ese es básicamente como el análisis que quería traerles, como los puntos que me parecen de interés y que podrían ser valiosos para conversar. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Hay preguntas en el chat, Carolina. ¿Quieres mirarlas, por favor? Bueno, y hay, Sí, a ver, el doctor Jaime Daniel Cardoso nos envía el que dice que ha sido la sentencia sustitutiva precisamente que ha salido el día de hoy. Imagino que Carolina no alcanzó a revisarlo. no, en efecto, no conozco la Ok. sentencia Entonces, sustitutiva. el doctor Jaime Daniel Cardoso, si está al tanto de lo que se dijo en la sentencia sustitutiva en relación con los temas centrales, con este tema de la agravación del estado de riesgo, la revocación, la terminación, si hay algo distinto o algo adicional en la sentencia sustitutiva sobre estos temas, puede, puede comentarlo, doctor Cardoso, mientras Carolina examina las preguntas Doctora Carmenza, muy buenas tardes. que ha habido, doctor Daniel. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de dar lectura a esa sentencia, yo tampoco. Entonces no podría hacer los comentarios del caso. Pero, pero sí la comparto porque claramente es de interés para todos los que estamos acá. Sí, no, y es muy oportuno, por supuesto. A ver, yo tuve ocasión de leerla por encima. Realmente a lo que se refiere es a las excepciones en relación con otros tópicos distintos de la grabación del riesgo y estos temas centrales que ha analizado Carolina. De manera que muy útil tener la sentencia sustitutiva, pero realmente sobre estos temas es lo que ya dijo la Corte en el fallo original. Muchas gracias. Sí, doctor Cardoso. Bueno, Carolina, a ver, hay una pregunta del doctor Sanabria. Si la quiere contestar Carolina o hay alguien en disposición de hacerlo. Sí, Pregunta, estaría bien. Y la leo antes de contestar, por supuesto, si alguien quiere complementar o contradecir lo dicho, está perfecto. La pregunta es si no hay imprevisibilidad, necesariamente hay reticencia. No sé si de ok, pronto, cuando expliqué los elementos de la agravación del estado del riesgo, hablé muy rápido o confundí elementos, pero realmente cuando hablaba de reticencia y su diferenciación es con el elemento de que sea nueva y que realmente sea dentro de la ejecución del contrato. O sea, debe conocerse su existencia durante la ejecución del contrato. Reticencia es cuando yo voy a tomar un seguro, tener una declaración y en esa declaración omito decir cosas que afectan el riesgo asegurado. Mientras que la agravación del estado de riesgo son circunstancias que acaecen con posterioridad o que se tienen conocimiento con posterioridad a la contratación del seguro. Porque yo no le puedo exigir al asegurado tomador del seguro antes de tomar el contrato que me diga algo que no existía. Entonces, no es que sea imprevisible, sino que realmente es que sea nuevo. Y eso es lo que realmente hace que sea diferente la figura entre
la inexacta declaración del estado de riesgo al principio, al momento de contratar el seguro, versus la grabación del estado de riesgo. No sé si con eso responda la pregunta o si la pregunta va dirigida hacia otro punto, pero creo que es eso. Arturo, ¿quieres agregar algo? Andrea, le damos el micrófono al doctor Arturo Sanabria. Gracias, doctora Carmenza. No, realmente, mil gracias, Carolina. Esa era la pregunta y quedó muy clara la respuesta. Mil gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, el doctor Maximiliano Arango. Maximiliano, ¿quieres ampliar tu pregunta? ¿Quieres explicar un poco la pregunta para Carolina? Gracias, doctora Carmenza. Sí, efectivamente, este tema de la terminación es un poco complejo porque cuando muchas veces se revela la circunstancia, pues ya estamos próximos a un contexto judicial. Entonces la aseguradora, en el contexto judicial, alega la terminación. Y bajo ese criterio de qué es razonable que la aseguradora pueda hacer cualquier tipo de alegación, entonces uno diría, claro, mientras no lo termine hay cobertura, pero ya en el contexto judicial me dice que hay terminación. Yo le puedo oponer la prescripción en el supuesto que ya hayan pasado, por supuesto, los derroteros temporales de los 2 años desde que eventualmente se enteró, por ejemplo, en el contexto de la reclamación formal. Yo podría alegar la prescripción de esa alegación. O básicamente esa facultad de terminación la puede alegar la aseguradora en cualquier momento, bajo el principio de que las excepciones no prescriben, aunque sabemos que en seguros eso no es tan cierto. Esa es básicamente la pregunta. Muy bien, gracias, Maximiliano. Carolina, ¿tienes alguna opinión? Sí, digamos que voy a empezar con lo abstracto y luego con la pregunta real. Y es que el término de razonabilidad no es un término que esté realmente definido por una norma ni está establecido de alguna manera. Y es un elemento bastante subjetivo que realmente hemos venido a empezar a adoptar desde cuando hemos decidido adoptar figuras desde el derecho anglosajón. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, y perdón que pareciera que me estoy alejando de la respuesta, pero ya voy para ella, es, por ejemplo, cuando hablamos de la mitigación del estado de riesgo, el elemento es la razonabilidad. Esta es una figura que realmente es romana, anglosajona, slash, pero siempre el elemento es razonabilidad. Y cuando uno va a intentar entender la razonabilidad, realmente es un criterio bastante subjetivo. Regreso al punto. Cuando nosotros hablamos de razonabilidad y entiendo la preocupación de todos, de decir, pero es que razonabilidad puede ser un día o puede ser 20 o pueden 50. Cuando nosotros tenemos ese elemento o esa variable, realmente lo que hay que mirar son las condiciones en cada caso concreto. Yo no puedo entender que sea razonable, dependiendo para una situación, un día o 10. Por eso cuando yo les decía mi opinión respecto a la posibilidad de que una aseguradora dentro de los 10 días siguientes diga si acepta o no acepta de alguna manera la grabación del estado del riesgo, porque pues, se supone que son 10 días para que usted pueda tomar una decisión, no siempre van a ser, porque hay elementos y grabaciones que son mucho más complejas, son otras que son más sencillas. ¿Qué es lo que genera la delimitación de la razonabilidad? Tal vez ese conocimiento oportuno de la aseguradora, que sí, digamos que aquí hago una segunda idea, y es, si la aseguradora conoció oportunamente y se genera un siniestro, o no debería decirle que el seguro terminó por lo que acabamos de decir, porque hasta tanto ella no revoca el seguro, el mismo tiene cobertura. Entonces, si su preocupación es que la aseguradora en un proceso después me va a decir que había terminado en una fecha retroactiva, si nosotros miramos justamente el caso que acabamos de analizar, si yo tengo una grabación, el contrato se siguió ejecutando como si no hubiera pasado nada. Y posteriormente ocurre un siniestro y la aseguradora después del siniestro me termina el seguro, pues el siniestro tiene cobertura. Por supuesto, hay que mirar cada caso en concreto si en efecto existen unos actos propios de la compañía de seguros para entender que en efecto le siguió dando continuidad al contrato de seguro. Entonces,
Respecto a la razonabilidad, de acuerdo a la jurisprudencia y a la doctrina, está dado realmente es en las circunstancias de cada caso en concreto. No existe un límite temporal para poderlo determinar, porque siempre depende de la circunstancia en general. Ahora sí me voy a la pregunta en concreto, pero me parecía importante aterrizar el tema de la razonabilidad. Si existe prescripción o no. En mi concepto, sí, el artículo siempre habla que cualquier controversia, de alguna manera, que esté relacionada con un contrato de seguros, tiene una prescripción de 2 a 5 años. Pero creo que irse hasta los 2 a 5 años es algo excesivo porque pues tenemos, digamos que un remedio un poco más próximo que es el que nos trae la sentencia y es si ya existe una conducta de la aseguradora tendiente a decir que existe un seguro, pues yo no tengo por qué decir que está prescrito. Prefiero decir, pues eso ya son estrategias, digamos que dentro de un proceso, pero si yo fuera la apoderada del demandante, yo prefiero irme a que existe una manifestación y una confianza legítima que me hizo creer la compañía de seguros versus a la prescripción. Sí, creo que sí podría eventualmente uno analizarla y decirla, pero además de eso, normalmente los seguros, y no todos, tienen una vigencia anual. Si yo me voy hasta 2 años, ya el seguro se ha renovado. Existe otra circunstancia que me permite hablar de la existencia de una conducta que me permite identificar que el seguro sigue vigente. Entonces, creo que antes de irme a la prescripción, creo que existen suficientes, digamos que argumentos que uno puede ir encaminando para establecer que sí existe o no existe una cobertura de un, pues, de un evento ante una agravación del estado de riesgo. Gracias, Carolina. ¿Alguien quisiera hacer un comentario? ¿Están de acuerdo con Carolina o tienen alguna opinión distinta o un comentario adicional? Veo que está conectado Nicolás. Nicolás Uribe. Nicolás. Bueno, ¿hay algún comentario adicional sobre este tema, sobre la pregunta que hizo el doctor Maximiliano? Pueden levantar la mano en tal caso si quieren hacer algún comentario. Hay una pregunta del doctor Alan del Río. ¿Cuál es el tiempo razonable que considera aplicable para que el asegurador deba decidir si revocar, seguir, cobrar mayor prima? Creo que ese es uno de los puntos precisamente de la sentencia. ¿Cuál es tu respuesta, Carolina? Bueno, creo que dependiendo entonces, perdón, vuelvo y leo la pregunta. Dice, ¿cuál es el tiempo razonable que considera aplicable para que el asegurador deba decidir? Entonces, aquí hay dos puntos. El primero, volvemos a hablar de la razonabilidad. La razonabilidad no se puede determinar de forma genérica, siempre tiene que estar de acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto. Eh, si hay algún criterio de analogía normativa, yo prefiero quedarme con el tema de la razonabilidad. La analogía creo que me permitiría oscurecer más la aplicación de la facultad de la compañía de seguros y lo que les decía, el razonable pueden ser los 10 días, pero yo no los aplicaría de forma general porque, perdón que suena reiterativa, pero pues es que realmente es mi punto, es dependiendo de la circunstancia de cada caso en concreto, si en efecto esos 10 días pueden ser razonables o no. Al final, como dice el magistrado que salva voto, esto es una obligación pura y simple. Tiene que cumplirse de forma inmediata. Si la contraparte quiere que usted cumpla su obligación, pues requiéralo cumplir. Si yo como contraparte necesito tener una respuesta o necesito Oh, saber tener una respuesta, pues requiero a la aseguradora para que tome una decisión, porque al final de eso se trata una obligación pura y simple. disculpa. ¿Sí? ¿Quién quiere? ¿Quién abrió el micrófono? ¿No?
Alan, Sí, ahí salió el nombre de Nicolás. ok. Es alguien que se le está Eh, activando el micrófono, pero no. bueno, Alan ¿sigue conectado? Sí, Alan, señor. Y muy les bien. saludo a todos. ¿Y, Gracias. Tengo y una a qué consideración. término te Ok. referirías, Alan? Ah, perdón. Sí, Alan, ¿a disculpa. qué término te estarías refiriendo? Porque Sí, legalmente, ¿me estaban escuchando? soy yo. Carolina, ¿Podría explicar de nuevo? a ver, Alan, Carmenza, tu pregunta, Alan, Soy yo, Abraham. Abraham Melano, soy. Abraham Melano, pero es que la que está en el chat, yo estoy leyendo la pregunta del chat que acaba de responder Carolina. Sí, Ya, tengo una ok, duda. ok. Espérate Sí, un momentico. ok, Antes de eso, dale. ¿alguien estaría de acuerdo No, con el salvamento o la aclaración? Mejor, no fue salvamento de voto, fue aclaración, en el sentido de que la norma no trae un término para el asegurador. Ese término de 10 días es para el asegurado, no para el asegurador. Sin embargo, pues allí la Corte, oye, Carmenza, disculpa, ¿eso cómo lo ves a futuro, perdón? perdón, Sí, o sea, eso que estás diciendo, ¿cómo lo ves a futuro? Doctora, voy a pues, sacarlo porque es algo que se nos metió en la charla. Lo voy a remover de la charla. Eso no es, no es una no persona, son es afiliados. IA. Ujú. No, es una IA. Ah, qué maravilla. Sí, se nos metió algo ahí Le y hubiéramos ya lo pedido acabé de eliminar. que le responda al doctor Alan. Listo, ya lo saqué. Qué maravilla. Alan, ¿tú estarías de acuerdo con el salvamento, con la aclaración? No, futuro. no, Introducción. No, sigue la interferencia. no, Eh, sí, es como un... Papito. no. se nos- ¿Qué tal? Y lo que sale en el chat. Bueno, Se nos lamentablemente metieron, entonces vamos a tener que, sí, bueno, lamentablemente vamos a Somos de seguir Anónimo. aquí ya la tertulia. Muchas gracias, Carolina, Hasta por la acá. participación, por el análisis y buenas noches a todos. Nos toca despedir ya, por favor. Buenos días.